Llega la época de calor a nuestro país, por estos días se esperan altas temperaturas y para no verse afectado por las precisamente altas y elevadas temperaturas es necesario tener en cuenta una serie de cuidados. Vamos a conversar sobre este tema y entregamos consejos para los días soleados. Nos acompaña en CNN Chile el médico internista especialista también en medicina deportiva de la red de salud UC, Luis Vergara. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En primer lugar, ¿cuáles son las principales consecuencias y los efectos más allá del sol, sino del calor? El calor puede generar diversas consecuencias en personas, especialmente que tienen edades extremas, tanto en niños como en adultos mayores sobre todo. Ya, hay que pensar que cuando uno está en contacto con calor, el cuerpo necesita mayor hidratación de lo habitual, necesita echar a andar muchos mecanismos para contrarrestar el calor ambiental que uno está sometido. Y en ese sentido es vital el tema de la hidratación. Eso es fundamental en primer lugar, y hablabas de personas con mayor propensión a tener estos efectos que son los niños y los adultos mayores. ¿Hay que hidratarlos más a ellos? Hay que hidratarlos más y hay que partir por lo más básico. Hay muchos adultos mayores, por ejemplo, que están en cama, están postrados especialmente, que no tienen acceso al agua. Hay muchos de ellos que no tienen la capacidad de avisar cuando tienen sed. Muchas veces se les da una cantidad fija de agua, independiente que sea invierno o verano. Y uno sabe que en verano, obviamente, los requerimientos de agua van a ser mayores por el calor. Hay que saber que el cuerpo, la manera para disipar calor es mediante la transpiración. Y si no estamos suficientemente hidratados, el cuerpo no va a poder generar sudor, transpiración, y con ello no va a poder eliminar el calor, el exceso de calor que va a tener. ¿Cuáles son las principales consecuencias del calor? ¿Cuáles son las patologías o cómo me voy a sentir si es que efectivamente estoy deshidratado? ¿Y cuáles son las señales de decir, sabes qué, estos efectos del calor? Los efectos del calor son un continuo, ya van desde síntomas muy leves que pueden ir desde dolor de cabeza, sensación como de fatigabilidad, calambre, personas especialmente que están haciendo deporte, ahora que están muy de moda el tema de las corridas, ¿cierto? Hasta síntomas mucho más graves, como por ejemplo el compromiso de conciencia, convulsiones e incluso en casos muy extremos puede generar hasta la muerte. En todo este continuo uno va pasando por una cantidad de síntomas que es importante ir detectándolo a tiempo, y lo más importante siempre es tratar de nunca llegar a la sensación de sed. La sensación de sed es un mecanismo de alerta que tiene el cuerpo, en que ya el cuerpo ya se ha detectado que hay un déficit de agua. O sea, ya cuando uno tiene sed ya estamos tarde. Entonces es importante... ¿Porque hay un daño ya? Porque el cuerpo ya ha detectado que ya hay una cantidad insuficiente de agua, ya es una medida de alerta que tiene el cuerpo. Entonces lo importante es nunca llegar, ojalá, a tener la sensación de sed, sino que estar hidratándose de manera permanente, en cantidades pequeñas de agua, para que el cuerpo ya no sea necesario llegar a este estado de alerta. Hay un trabajo importante de los padres, los papás y las mamás de los niños que no tienen la capacidad de manifestar, ¿cierto?, todavía de comunicarse, de entender que hay que hidratarlos más, aunque ellos no digan que tienen sed, en este caso. Efectivamente, y sobre todo en pacientes que tienen además enfermedades. Por ejemplo, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que tienen problemas de riñón. Por ejemplo, el encargado de regular la cantidad de agua en el cuerpo principalmente está dado por el riñón. Entonces, pacientes que tienen problemas al riñón van a tener alteraciones en la regulación de la cantidad de agua que uno tiene, lo cual puede generar, desencadenar descompensaciones en este tipo de pacientes. Doctor, aprovechamos también tu expertise en la medicina del deporte a propósito de también las polémicas que se generan en hacer deporte en determinadas horas. ¿Es recomendable en los días de altas temperaturas practicar deporte temprano en la mañana o ya más tarde cuando baja la alta temperatura, o es indistinto si es que, por ejemplo, se practica deporte al mediodía? Nunca es recomendable practicar deporte entre las 11 y 4 o 5 de la tarde. De hecho, esto es un tema que en los últimos años se ha hecho más patente en la opinión pública, porque hasta hace muy poco, incluso hasta todavía, no se ha hecho la suficiente alarma de que hay que tratar de evitar estos deportes. Ya en Estados Unidos, en otros países, especialmente en Europa, se ha ido evitando el hacer deporte a mediodía o cuando hay mucho calor. ¿Ya? Un ejemplo claro y muy notorio que tuvimos nosotros como medicina deportiva de la Universidad Católica, estamos a cargo de la Maratón de Santiago. Ya hace 2 años atrás, la carrera partía después de las 9 de la mañana, lo cual coincidía en que los últimos corredores llegan cerca de las 3 de la tarde, lo cual tuvimos más de 15 pacientes graves en unidad de tratamiento intensivo, dado principalmente por el calor en que se efectuaba la competencia.
Este año, el año 2013, la maratón del año pasado, hubo un cambio muy importante que fue adelantar el horario de la carrera, por lo cual partieron después de las 8 de la mañana. Eso implicaba que en vez de llegar a las 3 de la tarde, estaban llegando antes de las 2 o 1 de la tarde. Igual hay una hora que es crucial, que es el mediodía. Sin embargo, igual siendo muy fuerte el calor, aún así retrasando un poco el horario de llegada, tuvimos mucho menos consultas y muchos pacientes graves. O sea, es una medida que impacta de manera importante la salud de los deportistas. Entre las 11 y las 4 de la tarde es recomendable no practicar deporte en la época de alta temperatura. Hay que ser claro con eso. Claro, por ejemplo, en la costa, en que está nublado, en que hay una temperatura ambiental, ya hay agua costera, el sol sale en la tarde. Ahí claro, no hay tanto problema de calor, sin embargo, igual hay que tomar las medidas de la radiación ultravioleta, el tema de la vestimenta adecuada, el tema de el protector solar, que eso, el tema de la insolación y los rayos ultravioleta, eso da lo mismo si hay día sol o día nublado. Claro. Pero el tema del calor especialmente, si hay un día soleado con mucha temperatura, es importante tomar todas las medidas y evitar los horarios de mayor temperatura. Doctor, entre las 11 y las 4 de la tarde es recomendable no practicar deporte indistinto de que sean deporte al aire libre o deporte al interior de, por ejemplo, un gimnasio. Depende principalmente cuál es la temperatura ambiental que esté expuesto el deportista. Si es una temperatura cerrada, cuando hay algún tipo de aire acondicionado o algún tipo de viento, de ventilador en que no haya mucho calor ambiental, no es tan importante ese tema, a diferencia de practicarlo al sol o en un lugar donde, por ejemplo, haya mucha baldosa, mucho cemento, en que la irradiación del calor impacta directamente sobre las personas. Más allá, ¿cierto?, de la polémica generada, si es que los partidos de alto riesgo se juegan al mediodía o no, aparte de eso, por lo tanto, ¿a ti sí te parece que es una buena medida que los partidos se jueguen después de las 3 de la tarde en la época de verano, por lo que tú ya explicabas? Justamente, porque dentro de los temas de los partidos de fútbol, es obvio que hay un tema de seguridad y un tema de tema comercial, tema de la producción de la televisación de los partidos, y a todas esas variables que influyen en el horario de programar los partidos hay que integrar el tema de la salud de los pacientes, el tema médico. Pero hablando de eso, hay muchas ligas de fútbol, ¿cierto? Y hay muchas, ¿cierto? Donde todas las personas van y juegan los días sábados, y cuando ya llega el verano, es recomendable entonces modificar los horarios y que estas ligas se jueguen antes de las 11 de la mañana o en horarios de la tarde. Justamente lo que te decía al principio, no hay mucha cultura médica deportiva acá en Chile, por lo cual los horarios se juegan a cualquier horario. Ya entonces es importante hacer educación a las ligas, a los mismos deportistas, que ojalá eviten hacer deporte en el horario de mayor calor. Y si es necesario o no hay manera de poder cambiar el horario, que a veces pasa, por lo menos que tomen todas las precauciones, que se tenga la suficiente hidratación y estemos preparados para evitar las consecuencias graves que nosotros vemos con cierta frecuencia en el hospital. ¿Qué pasa cuando uno practica deporte y luego de practicar el deporte uno siempre tiene esa sensación de sed? Y te lo pregunto porque tú has dicho que lo importante es no llegar a tener la sensación de sed. ¿Qué pasa cuando uno practica deporte? ¿Es importante que mientras uno está practicando deporte de igual manera se vaya hidratando? La hidratación parte antes de hacer ejercicio. Ya hay un periodo de prehidratación que se llama, en que por lo menos uno tiene que ingerir agua principalmente, por lo menos unos 200 a 400 cc previo al inicio del entrenamiento o de la competencia. Esta cantidad de agua tiene que ser suficiente para ya partir hidratado al momento de hacer ejercicio. Y por otra parte tampoco ser muy extremo para que pueda impedir el correcto desempeño deportivo. ¿Ya? Durante la carrera también es importante, claro, porque si no van a generar ganas de ir al baño o la sensación como de saciedad que va a impedir que tengan un buen rendimiento. Ahora, durante la carrera la cantidad de agua varía mucho de las condiciones climáticas, de la temperatura, del nivel de radiación que haya. Y eso más o menos está estandarizado, que por lo menos por cada hora de ejercicio debería consumirse más o menos 1 litro, 1,5 litros de agua promedio. ¿Ya? Y eso va de la mano de lo que decía recién, que hay que tratar de mantener una hidratación continua en cantidades pequeñas, pero que sea paulatina y que sea algo continuo, que no sea tomarse al final todo el vaso de agua, que obviamente no... Como la mayoría de la gente lo hace. Porque ¿qué es lo que genera? Que el deportista, cuando uno está muy exigido, el tema del estómago, de la parte intestinal donde se va a absorber el agua, está detenido porque toda la sangre, todo el oxígeno está distribuido a la parte de los músculos. Entonces, si yo me tomo un vaso de agua de manera brusca, el cuerpo no está preparado para recibir esa cantidad de agua y va a generar las típicas ganas de vomitar o las náuseas que a muchos deportistas les pasa cuando están deshidratados. Mira, qué importantes las recomendaciones que nos entregas, pero bueno, hablemos más allá del deporte, hablemos de las personas que tienen que tomar el Transantiago, andar en metro, ¿cierto? En días de mucho calor, las aglomeraciones sin duda también son aún
más sofocantes, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales recomendaciones para poder vivir tranquilamente estos días de alta temperatura y que no se transformen en verdaderos martirios? Las principales recomendaciones son primero detectar las personas que tienen más riesgo de tener problemas. Ya, como ya hemos dicho, son las edades extremas, los niños muy chiquititos y los adultos mayores. Ahora, pacientes o personas de edad jóvenes o adultos jóvenes también pueden tener problemas, y en ese sentido es importante siempre andar con una hidratación, tener una botella de agua o tener agua en caso de que sea necesario. Tratar de evitar donde haya mucha cantidad de gente, especialmente el metro, si es posible. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho calor, mucha sofocación, el cuerpo reacciona generando mareo, incluso puede generar desmayo. Eso hay que tratar de evitarlo. Pacientes que tienen enfermedades crónicas, es importante que continúen su tratamiento habitual, que no lo descontinúen, y si es necesario visitar en esta temporada, antes de que empiece el calor más fuerte, que visiten a su médico para tratar de mantener lo más compensado su enfermedad de base. Eso básicamente. Doctor, gracias por acompañarnos pues esta tarde aquí en CNN Chile, entregando nuestras recomendaciones y especialmente también para aquellos que hacen deporte al mediodía. Pues. Muchas gracias a ti, Margarita.